Amigos oyentes y amados hermanos en Cristo, vamos a leer algunas porciones de la Sagrada Escritura para comentar por lo menos 2 días acerca de un personaje de las Sagradas Escrituras que tiene mucho que enseñarnos y que tiene mucho para decirnos con su vida y su trayectoria, con lo poco que está registrado acá en la Sagrada Palabra de Dios. Vamos a leer primeramente en el capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6, el versículo 3. ¿No es este el carpintero hijo de María? Eso dijeron la gente por el Señor. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo? Fíjese, el Señor tenía sus hermanos, sus medios hermanos en la carne. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Yo quiero rescatar de este pasaje a uno de los hermanos del Señor, Jacobo, el primero que está mencionado en este versículo 3. Pasamos a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, el versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal, este es el apóstol Pedro que estaba en la cárcel y que fue librado milagrosamente. Cuando salió, les hizo señas a los hermanos que estaban con él. Dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, nuestro personaje. Haced saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora pasamos en este mismo libro de los Hechos al capítulo 15. Y allí vamos a leer una porción que nos va a llamar mucho la atención. Capítulo 15 de los Hechos, versículo 12 hasta el 23. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, otra vez nuestro personaje, Jacobo, el hermano del Señor, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, a la gente que no era judía y donde los apóstoles Pablo, Pedro iban a predicar. Que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, es decir, de comer animales que mueren ahogados y de comer sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones
elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Pasamos al capítulo 21 de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21 de los Hechos, y leamos los versículos 18 al 20. Dice así: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ahí está, nuestro personaje. Entró a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Que el Señor añada su especial bendición a la lectura y al comentario de su santa palabra que vamos a hacer. Nuestro pensamiento se va a centrar sobre Jacobo, el que honró a Dios. Jacobo, hermano del Señor Jesucristo en la carne. Santiago también es Jacobo. El nombre Jacobo o Santiago es el mismo. Santiago, este mismo, años después escribe en su epístola, en el capítulo 1, el versículo 12, estas palabras: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jacobo era uno de los hermanos del Señor Jesús. Así leemos en Marcos capítulo 6, el versículo 3, lo hemos leído. Y también en Gálatas 1:19 se lee lo mismo. Los cuales, este Jacobo y sus hermanos, permanecieron incrédulos durante la vida terrenal de Cristo. No creían en Él, no aceptaban lo que Él decía, no creían en sus prédicas, ni por los milagros que hacía. No, Señor, estaban incrédulos a creer en el Señor Jesucristo. Y hasta se habían opuesto a sus actividades divinas. No solamente que no creían, sino que le hacían la contra, le hacían oposición. Yo pienso, si el mismo Señor, y piense y razone usted, amigo, hermano, si el mismo Señor tuvo que experimentar oposición de sus propios familiares, no es después de extrañar que muchos creyentes sufren la misma cosa de parte de su familia cuando se convierten. Yo he sido testigo de muchos casos, donde la esposa convertida es tratada mal por el esposo incrédulo, o a veces donde el esposo creyente y la esposa dura, incrédula, le hace la guerra, como dando cumplimiento a lo que el Señor dijo: los enemigos del hombre son los de su propia casa. Conozco casos de jóvenes creyentes que sus padres incrédulos les amargaron la vida, haciéndoles la contra para que ellos no sigan al Señor. Así que no extrañemos si al mismo Señor sus familiares le hicieron así. Pero a veces tenemos que reconocer también, después de años,
los parientes inconversos se convierten en fieles discípulos del Señor. Y así sucedió en el caso de Jacobo y sus hermanos también, porque uno se traslada a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y se consuela leyendo esta frase en Hechos capítulo 1 y el versículo, el versículo 14. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los incrédulos, los que le hicieron la guerra a su propio hermano, al Señor Jesús, ahora están esperando la llegada del Espíritu Santo. En el aposento alto está María y sus hijos, convertidos ahora a Cristo. Están esperando. Hermano, hay esperanza. No dejemos de orar por nuestra familia incrédula. No deje de orar. Pórtese como cristiano verdadero. Su carácter tiene que cambiar. Usted con su conducta y comportamiento los va a ganar para el Señor a la familia rebelde. No hay duda que más tarde este Jacobo, no se sabe precisamente cuándo, pero se convirtió y honró a Dios mediante una vida de intachable santidad y consagración a su causa. Vale la pena perseverar en la oración, hermano mío, vale la pena perseverar en la oración por nuestros familiares inconversos. Brevemente vamos a ver tres cosas en Jacobo. Primero, su antagonismo a Jesús. En segundo lugar, su actuación en el concilio, esa porción que hemos leído larga en el libro de los Hechos capítulo 15 versos 12 adelante hasta el 23. Y en tercer lugar, su ascendencia ya en la iglesia formada. Al hablar de su antagonismo al Señor, a pesar de ser uno de los hermanos de Jesús, Jacobo había quedado escéptico respecto a sus afirmaciones, es decir, a las afirmaciones de Cristo, de ser Él el Mesías anunciado por los profetas. No creía eso Jacobo. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la presencia del Mesías y Cristo reclamó ese derecho porque Él era el Mesías. Pero Jacobo, juntamente con sus hermanos, había tratado de apartarle a Cristo del cumplimiento de su misión, a más de hablar despectivamente de Él. ¿Por qué digo esto? Fíjese, voy a leer en Marcos el capítulo 3, el versículo 20. ¿Qué dice Marcos 3:20? Leemos así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Sus hermanos, Jacobo y sus hermanos. Cuando lo oyeron ellos, vinieron para prenderle a su propio hermano, porque decían, está fuera de sí. Dice, está mal de la cabeza, está enloqueciendo, y vinieron a agarrarle. Imagínense, no solo hablaron despectivamente de él, sino que le hicieron la guerra. Y uno se traslada al Evangelio de Juan, el capítulo 7, y lee los versículos 3 y 5, estas palabras sorprendentes. Juan capítulo 7, verso 3. Y le dijeron sus hermanos a Cristo, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué le parece? Ni aun sus hermanos creían en él. Le hicieron la contra. Había un antagonismo contra el Señor, y Jacobo era un fariseo celoso, sin duda alguna. Jacobo era un fariseo celoso, y como diría el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, versos 5 al 6, diría: soy un fariseo celoso, y en cuanto a la ley, a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así se consideraba Jacobo, celoso e irreprensible en cuanto a la ley. De manera que, así como Pablo y otros judíos celosos de la ley, no quiso reconocer a Jesús como el Rey Salvador de su pueblo, a pesar de las múltiples pruebas dadas por él, tanto por sus palabras como por sus obras. Pero es evidente de otros pasajes bíblicos que al fin Jacobo cayó rendido a Cristo, se convirtió a Cristo. ¿Pero cómo? Pues bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 leemos que el Señor, después de su resurrección, apareció a Jacobo. Mire, a su hermano. Él vio cómo lo crucificaron, cómo lo enmaderaron en el madero, vio cómo lo sepultaron. Estaba muerto y sepultado. Y de repente el Señor resucitado le apareció a Jacobo. Yo pienso que ese fue el momento de su conversión. ¿Cómo podría él rechazar una prueba tan absolutamente irrefutable de su deidad y derecho a ser el Mesías? ¿Cómo podía él rechazar esa prueba? Ni Saulo de Tarso, con todo su implacable odio contra Jesús, podría resistir el argumento de su resurrección. Y Pablo lo dice clarito en 1 Corintios capítulo 15, versos 8 y 9. Dice esta palabra: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí cuando iba camino a Damasco con cartas de poder para extraditar a los creyentes que encontrara allá, para juzgarlos y castigarlos en Jerusalén. En el camino el Señor le apareció, y dice él, me apareció a mí. ¿Cómo podía el fariseo orgulloso rechazar esa prueba contundente? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué milagros hace el Señor? Empezó convenciendo a su hermano, presentándose después de resucitado. Vamos a continuar. Es muy atractivo este tema y nos va a edificar, queridos amigos y hermanos.